Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a su canal Apología Adventista para seguir estudiando la palabra de Dios. Queremos invitarles a los hermanos y amigos que aún no se han suscrito al canal que puedan suscribirse, den like a los videos, compartan, comenten para que así esta comunidad pueda crecer y así de esta manera puedan ayudar a este ministerio para que pueda crecer y podamos expandir la verdad presente a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Así que sean bienvenidos, pónganse cómodos porque vamos a tener una clase teológica. Vamos a estudiar la Biblia a profundidad. Ok, hermanos, ¿de qué se trata el estudio? Queremos desmantelar una falacia y una herejía que dice este sacerdote católico en púlpito. Es tremendo, hermanos, hasta dónde llega el fanatismo religioso en torcer la Biblia, manipularla para defender una herejía y una falsa doctrina. En este video que vamos a ver a continuación, una señorita le pregunta a Luis Toro, este sacerdote, de que si Pedro tenía esposa, porque si tenía suegra, por ende tenía esposa. Y vamos a ver cómo este sacerdote católico tuerce la Biblia, la manipula descaradamente para poder defender esta herejía de que Pedro fue papa. Noten qué blasfemia dice. Veamos el video. Muy buenas tardes, padre. Muy buenas tardes. Bueno, mi pregunta es la siguiente y no es solo mía, como le dije, es una pregunta de un grupo, que es mi grupo de la RCC. Bueno, en la parte donde dice, en Mateos capítulo 8, versículos 14, al llegar Jesús a la casa de Pedro, encontró a la suegra de este en la cama con fiebre. Jesús le tocó la mano y luego se le desapareció la fiebre y ella se levantó y se puso a atenderlo. Acá dice Pedro. Bien, a ver. También vemos en la carta de Lucas, capítulo 4, versículo 38, al salir de la sinagoga Jesús fue a la casa de Simón, Pedro, la suegra de Simón que estaba enferma con fiebre muy alta. Le rogaron a Jesús a curarse. Jesús, inclinándose sobre ella, increpó la fiebre y la fiebre desapareció. Mi pregunta es, si Pedro fue cabeza de la iglesia, fue el primer papa según la iglesia católica, fue sacerdote, me imagino, entonces, ¿por qué Pedro dice que Pedro tuvo una suegra? Porque llego a creer, o sea, me dice que Pedro sí tuvo una esposa. Entonces, la pregunta es, ¿por qué si Pedro tuvo una esposa, los sacerdotes no pueden casarse? Muy bien. Primero debo decirle que bien la Biblia dice que Pedro tuvo una suegra, pero no dice que Pedro tuvo esposa. Pero si tenía suegra, dime una cosa, si la mujer hubiese muerto, ¿Pedro tenía suegra o no tenía suegra? ¿Tenía suegra o no? ¿Perdón? Si la mujer de Pedro ya había muerto, ¿Pedro tenía suegra o no tenía suegra? En la carta dice que Pedro tuvo una suegra. Y si tuvo suegra, tuvo una esposa. Y si la esposa estaba muerta, tenía... No dice, ¿no? ¿En dónde dice? Ajá, esto es lo que yo quiero. ¿Por qué si Pedro tuvo esposa, por qué en ninguna parte dice que Pedro tuvo esposa? ¿Por qué no nunca dice Pedro estaba con la esposa y los hijos? ¿Por qué? Bueno, esa es la pregunta. Está bien, la primera. Realmente la Biblia no dice que Pedro tuvo esposa. Los hermanos separados sacan una cita. Si alguien la recuerda, pues sería bueno. Católica para que note la diferencia y la Biblia protestante para que note la diferencia. Que esta es la cita que los protestantes dicen, aquí está la mujer de Pedro. Vamos a ver si es verdad. Analicemos el contexto. Gracias por darme la cita, hermano. Dale, primero la Iglesia Católica, ¿cómo enseña? No tenemos derecho a que nos acompañe en nuestros viajes alguna mujer hermana, como lo hacen los demás apóstoles y los hermanos del Señor y el mismo Cefas. Ahí está, una mujer hermana, una mujer cristiana, no habla de esposa. Ahora mire cómo lo traduce la Biblia protestante. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, por esposa, como también los otros apóstoles
y los hermanos del Señor y Cefas. ¿Por qué esa traducción es mala? ¿Por qué no es correcta? Para que los protestantes lo busquen. Porque está hablando Pablo. Y ahí está diciendo, lo vuelvo a leer para que ustedes cuenten, que ahí en la Biblia protestante está diciendo que Pablo era casado. Primera de Corintios 9, ¿qué? 5. 9:5. Ahí, según los protestantes, está diciendo que Pablo era casado. Ponga cuidado. No tenemos derecho No tenemos derecho. de traer con nosotros O sea que Pablo llevaba con él. una hermana por mujer. Pablo llevaba una esposa con él. No dice la Biblia eso, porque versículos anteriores, capítulo 7, versículo 7, Pablo dice que él es soltero, que no tiene esposa. Entonces no puede decir que Pablo cargaba una esposa como la cargaba Pedro. Eso se llama malinterpretar las escrituras y torcerlas. Pongan cuidado. Es terrible, hermanos, hasta dónde puede llegar el fanatismo. Si Pedro tenía suegra, por ende tenía esposa, porque es la matemática así. Si alguien tiene suegra, solamente los que están casados tienen suegra. No hay para dónde. Eso lo entiende hasta un ignorante, hasta un iletrado. Pero este sacerdote, por tal de defender la herejía de que Pedro fue papa, tuerce la Biblia y la manipula descaradamente. Así que vamos a desmantelarlo con la Biblia para que los católicos vean que los está engañando, que sus líderes los están engañando por no leer la Biblia. Amigo católico, lee tu Biblia, escudriñala, léela, profundiza en ella. Noten cómo dice Marcos capítulo 1, versículos 29 al 30, dice: al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón, este es Simón Pedro, y Andrés, con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Y dicen los evangelios que Cristo sanó a la suegra de Pedro, de Simón. Dice Luis Toro de que Pedro tenía suegra, pero no esposa. Qué terrible ignorancia, qué terrible blasfemia y fanatismo, qué herejía. Vamos a demostrar bíblicamente de que este sacerdote está mintiendo y torciendo la Biblia y manipulándola. Bíblicamente la Biblia enseña de que Pedro sí era casado. Pedro tenía una esposa y andaba con ella en sus viajes. ¿A dónde dice eso? 1 Corintios 9:5, Reina Valera 1960 lo traduce así. Dice: no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Note que Pablo dice que tenemos derecho, dice Pablo, de traer una esposa, así como la tiene los hermanos del Señor y Cefas. Es una evidencia que Pedro andaba con su esposa. Los católicos romanos dicen así, que esta mujer que se menciona aquí eran mujeres hermanas que andaban de ayudante con los apóstoles. O sea, no se puede entender esto como esposa, dicen los apologistas católicos para poder defenderse, que esto es imposible, dicen ellos, que sea una esposa. Esta era una compañera, una hermana que les andaba ayudando. La ignorancia es profunda de estas personas, hermanos. Y quiero decirles, hermanos, lo siguiente. Si usted quiere hacerse poderoso en las Escrituras y para ver quién dice la verdad, no crea lo que dice el hombre. Estudie la Biblia y escudriñela. Para saber si aquí se refiere a una hermana como ayudante o una mujer hermana como esposa, tenemos que usar la siguiente temática. Vamos a ver qué es lo que dice el original griego y vamos a ver cómo otras versiones de Biblia traducen ese texto. Y vamos a ver de que el original griego en que se escribió este texto está hablando de una mujer como esposa, una hermana mujer, pero esposa, no como lo interpretan los católicos que dicen hermana mujer como ayudante. Noten cómo dice la Biblia de Jerusalén. Esto da un poco más de fuerza. 1 Corintios 9:5 dice: no tenemos derecho a llevar con nosotros una mujer cristiana, como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Aquí dice una mujer cristiana.
se puede prestar a una ambigüedad. Puede ser una mujer que les anda ayudando, una hermana cristiana, una hermana mujer cristiana, o una hermana como por esposa. Así que es ambigua aún esta referencia de la versión Jerusalén. Ahora, vamos a ver el griego y otras versiones de Biblia, cómo traducen este texto, y vamos a ver de que se enfatiza en el griego el femenino y el sustantivo. O sea, si era una mujer cristiana que andaba ayudándoles, el griego debería haber dicho una hermana, pero dice hermana mujer. Se enfatiza el femenino y el sustantivo. Es bien importante este principio. Existen más traducciones que no son Reina Valera 60 y traducen este texto más cerca del griego. Por ejemplo, noten cómo dice la Biblia israelita nazarena. No tiene nada que ver con Valera 60 ni con ninguna versión evangélica. Es una Biblia que está más apegada al griego. Biblia israelita nazarena. 1 Corintios 9:5 dice: no tenemos derecho a llevar a una esposa creyente con nosotros, tal como los demás enviados y los hermanos del maestro y Kefa. Es evidente que el griego dice una esposa creyente, una hermana como por mujer. Esta es una evidencia que el griego enfatiza que Pedro andaba con su esposa. Aquí queda desmantelada la herejía de este sacerdote mentiroso que dice esta gran incoherencia y disparate, que Pedro tenía suegra pero no esposa. ¡Qué ignorancia! Y yo no sé por qué los católicos pueden creerle a estos falsos maestros. Hay gente que está tan ciega que ni parpadea. A todo le cree lo que dicen estos falsos maestros. Noten cómo dice el código textual hebraico del Nuevo Testamento. Hebreos 9:5 dice: ¿acaso no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por esposa, como también los otros apóstoles y los hermanos del Adón y Kefa? Noten, una hermana esposa. Está enfatizando el griego porque se usa el femenino y el sustantivo. Inclusive tengo aquí, hermanos, el interlineal griego Westcott y Hod. Es uno de los interlineales griegos que está más apegado y que traduce más fidedigno los textos. Aquí lo tengo y ¿saben qué dice? El griego dice una hermana esposa. O sea que Pedro andaba con su esposa en los viajes. Si tenía suegra es porque aún tenía esposa, o sea, no era viudo. Andaba con su esposa en los viajes. El primer papa, según la Iglesia Católica, Pedro tenía esposa. Los apóstoles, la mayoría eran casados, excepto el apóstol Pablo, según esta cita. Pero Pablo dice los derechos de un apóstol. Enfatiza que Pedro era casado. El griego es más que claro. Pedro andaba con su esposa. Hermanos, aquí queda claro que Pedro nunca fue papa. Pedro fue apóstol y más tarde llegó a ser anciano de la iglesia primitiva. Ancianos eran los líderes locales de las iglesias primitivas. Pedro era un hombre casado. Pedro tenía suegra y era uno de los grandes apóstoles que predicó el evangelio, líderes de la iglesia primitiva. Aquí queda claro que lo que enseña este sacerdote católico son blasfemias, herejías y mentiras para engañar a los incautos. Pedro, el primer papa según la Iglesia Católica, bíblicamente era casado. El gran apóstol de Dios, el apóstol Pedro, era un hombre 100% casado y la Biblia lo deja en claro. El griego y otras versiones de Biblia. Hermanos y amigos, yo los invito a que siempre estudien, no crean todo lo que escuchan y leen. Siempre corroboren con la Biblia, comparen versiones de Biblia a ver cómo traduce el texto y váyanse al original griego para que busquen la gramática y la sintaxis de las palabras. Claramente el griego dice que Pedro traía a una hermana como por esposa. Hermanos, Dios les bendiga. Espero que esta información les haya servido para que puedan detectar que estos falsos maestros son engañadores y que están manipulando la Biblia y torciéndola para defender una falsa doctrina. Vamos a orar para darle gracias a Dios. Gracias, Padre Eterno, por esta información. Gracias por tu palabra, porque nos hemos dado cuenta claramente que Pedro sí era casado, traía una esposa, y que Pedro nunca jamás fue papa. Pedro fue un apóstol del Señor y un anciano líder de la iglesia. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque
A través de tu palabra podemos nosotros detectar el error, porque tu palabra es el detector de mentira. Gracias, Señor, por tu amor. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanos, y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Amén.